pero hay que hacerlo. Ya deberían estar estos archivos. Lo que estamos haciendo es quitando algunas cosas y dejarlo así bien peladito, digamos. Es que a mí no me aparecen esos archivos. Ah, ahí vamos. Dejo esto acá. Este es el main. No, lo ves. Este acá y este. No, al revés. Bien, a ver, veamos. Ahí baja abrí el de red uno. Ah, no están. Va, ¿qué ha pasado? A ver, acá, perdón, en esta parte, hacerle un control C. Lo vamos a detener un ratito al servidor y vos lo tenés en interfaz gráfica Qt. A esa dirección tenés que ir. Mm, Ajá, esa. Y de ahí debería haber una red 01. A ver, hacele clic en este para que se achique. Uy, no, no. Eh, en esta. En este, el de abajo. A ver, este que está acá, reducilo. Y acá está. Ahí está red 1. mm. Se supone que este archivo debería estar guardado con los otros. Sí, pero justo cuando lo creaste se te metió ahí, che. Sí, viéndolo a la interfaz estaba, el nombre de la carpeta estaba en interfaz gráfica Qt. Mm, mm. Sí, reemplazar. Esto estaba vacío. Y ahí está. Mm, mm. Bien, gracias, profe. Sí, dale. Bien, nos debería quedar esto nomás. Que ya vamos a explicar qué es lo que hace. Tenemos el main.jsx. Fíjense que no es JS común de JavaScript, sino JSX. Ya vamos a ver qué es lo que hace esa X. Pero este es nuestro archivo principal. Este archivo principal, de alguna manera u otra, importa el tema de React, el tema de React DOM, porque React hace uso del DOM, y después importa la aplicación de APJSX, o sea, justamente la función AP. Fíjense que lo muestra como una exportación por defecto, porque acá estamos haciendo una exportación por defecto de app. ¿Se ve el appjx que está acá abajo? Así quedó. Sí, profe. Ah, bien. Digo por 8 puro que pregunta cómo quedó el appjsx. Bueno, esto que está acá es la manera que tiene React de crear la aplicación, digamos. Y básicamente lo que hace, ya vamos a ver bien un poco en detalle, pero lo que hace es, este React DOM va a crear un elemento raíz. Ese elemento raíz lo tiene que ubicar del documento, ubicar el elemento que tiene el ID root, que habíamos visto que es un div común, y dentro de ese div va a renderizar o a dibujar una app, un elemento de HTML que parece que sale acá, una app. Pero esto que está acá lo hace que esté en modo estricto. No se preocupen de lo que sale acá, pero lo importante es este app. Y este app no es más ni menos que es lo que nosotros acabamos de agregar acá. Esta función que aparece acá, que ya vemos de qué es esa función que está ahí.
Ya vemos qué es lo que hace, cómo la podemos ir agregando, qué pasa. ¿Por qué tenemos HTML dentro de JavaScript? Eso se estarán preguntando. Así que bueno, prueben un poquito, déjenlo tal cual está. 10 minutitos, así descansan un poco, preparan bien los archivos, así seguimos con el próximo concepto de React. Este vendría a ser un proyecto mínimo mínimo para poder empezar a hacer algo con React. 10 minutos y volvemos. Profe, una consulta.
Profe, no me aparece el Hola Mundo en el HTML. A ver, ya te doy para compartir. ¿Eso lo abriste vos haciéndole doble clic o lo abriste con control y clic? ¿Tienes el micrófono cerrado, puede ser? ¿Estás hablando? No te escucho. Lo abrí con Ahí está. el control. Ya sí, profe. A ver, de nuevo, si le haces un control y enter a eso, control y clic, digo. Perdón, no se está ejecutando. Veo que no hace nada acá. Hacerle npm run dev. npm s. ¿Por qué acuérdate que lo moviste de carpeta. Ya no está acá en interfaces gráficas red 01. Fíjate si le haces un exit. Te conviene hacer un exit porque si no, hasta que llega. Mm, eh, aquí. no. Hacerle exit. Borra todo ese comando y escribí exit. Mm, Sí, enter. Bien, lo cerraste. Ahora lo que vas a abrir esta parte de acá, de la izquierda. Sí, es para posicionarte donde está justo este index HTML. Este que está acá, el de abajo. Justo se pone ahí. Y ahora sí, anda a terminal ahí arriba. No sé si se te va a abrir por lo del Zoom. pero lo Ajá, ahí retiré está. un poco. Aquí. Ujú. Terminal, Ujú. nuevo terminal. No, se te fue a UTN clases, nada que ver. No, elegí el de Mm, abajo. ¿Se hace exit de nuevo? Si le hace clic secundario en el archivo en el index HTML, le sale para abrir en terminal A ver, directamente. si haces clic con el botón derecho en index, acá en index HTML, y Abrir ¿qué lo- en terminal ah, integrado arriba. Ahí. ahí está, ahí está, ahí se te fue a toda la dirección de donde está Red 1. Ahora sí, mm, npm run dev. Bien, ahora control y enter. Y clic. mm, Y fíjate en el navegador, capaz que se te fue el navegador. sí, el Ahí navegador. está, ahí está lo lamento. Gracias, profe. Bueno, seguimos. Nos queda una horita más, vamos a ver por lo menos el concepto básico. Bueno, en React, dos conceptos básicos que tenemos que empezar a conocer son, por un lado, lo que son los elementos y lo que son los componentes. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Los elementos
son los elementos básicos del HTML. Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta H1, que si se acuerdan, la etiqueta H1 nos hace un título dentro del HTML. A eso le llaman elementos, son los elementos básicos que tenemos del HTML, los propios que nos ofrece HTML. Y después el componente es lo que se crea dentro de React y es el que permite agrupar uno o más elementos o uno o más componentes también. O sea, podemos juntar varios al mismo tiempo. Entonces empieza a surgir la idea de un componente para poder centralizar el desarrollo en distintas partes de la página. Por ejemplo, para entender un poco mejor el tema de componente, si voy a la página de React y en la herramienta, es que no me sale. Aquí en la página de ayuda, vamos a, acá en inicio rápido, pensar en React. Pueden leerlo, les va a ayudar bastante. Acá habla también de la noción de componentes. Acá da un ejemplo, un boceto, pero da, por ejemplo, una página que podría llegar a tener este contenido. ¿Sí? Esto que vemos acá. Una entrada de texto, un tilde, una tabla que tiene una categoría de frutas y otra categoría de vegetales, con un precio y el nombre del artículo. Básicamente acá lo que habla es que nosotros tenemos que ir pensando en la página en que vamos a ir dividiéndola en componentes. En este caso, los componentes van a ser las distintas partes del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos una general con la número 1, que dice que es una tabla de productos que se pueden filtrar. ¿Sí? Es la grande, la general. Vamos a pensar en un componente que nos agrupa todo eso. Dentro de ese componente vamos a tener otros dos. Por un lado, este que es el número 2 que está arriba, que me va a agregar un elemento para buscar un texto y un elemento para elegir una opción. Esto se va a tratar de otro componente. Entonces vamos a empezar a ir dividiendo la página en subcomponentes. Componentes dentro de otros componentes que podemos ir reutilizando en distintos lugares. Acá habla de otra componente más, que es una tabla de productos, que es todo esto está aquí abajo, y todo esto que está acá. Y esa tabla de productos va a tener otros componentes ahí adentro. Por un lado, una fila de categoría de productos, ¿sí? En este caso es fruta por un lado, verduras por el otro, vegetales. Y por último, cada una de las filas en concreto de esa tabla, donde está la fila para cada producto, ¿sí? Una manzana, no sé qué es esto, y otra más que tampoco sé qué. Y abajo espinaca, calabaza, peras. ¿Peras? No, serán como las arvejas, de ese estilo. Bien, pero la idea es esa. Nosotros tenemos nuestra página y esa página va a empezar a subdividirse o a empezar a separarse en componentes. Y la idea de que cada componente implemente su propia estructura, que será el HTML, su propio código y su propio estilo, su propio CSS. Ya no vamos a pensar en que tenemos un JavaScript para toda la página, un HTML para toda la página y un CSS para toda la página. Nosotros podemos ir pensando en las distintas partes de nuestra página, que van a ser los componentes, y cada uno de esos componentes se va a encargar de su propio JavaScript, de su propio HTML y de su propio CSS. ¿Sí? Y con las otras herramientas que vamos a ver de React, vamos a poder ir construyendo esta interfaz e ir modificando los distintos información que va guardando cada uno de los componentes y que se va a ir actualizando de manera automática cada cosa que vaya conteniendo esos componentes. La idea de componente, más o menos la están entendiendo. Sí, vendría a ser como un div dentro del HTML o no. Algo así, pero en realidad es un componente que es el que vos creas de React. El div común es elemento, es lo más básico, digamos. Sería como cuando hacen configuraciones en el Qt Designer. Sí,
algo así, pero es la agrupación de esos componentes, de esos elementos básicos. Quiero decir elementos porque si digo componentes de otros componentes, los otros son componentes visuales. Acá también para las interfaces de usuario de escritorio. Acá en el web, los elementos que son los propios que me ofrece el HTML, y después tenés los componentes que vos podés hacer con React. Pero básicamente lo que quiero decirle es que el elemento es solamente el HTML, la estructura esa, el botón, el H1, el div, el P. Y es eso, es el elemento HTML. Pero el componente no solamente está formado de esa estructura, sino también está formado con su propio JavaScript y con su propio CSS. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. De que es algo un poquito más elevado el concepto. Entonces veamos cómo podemos crear componentes e ir agregándolo a nuestras aplicaciones, por lo menos lo que son elementos, componentes formados de elementos. Entonces, dentro de mi función appjsx, ya vamos a hablar el tema del JSX, yo tengo una función. Una función que se exporta por defecto, ¿sí? Aunque tranquilamente podemos poner aquí export function app y quitar esto que sea por defecto, va a seguir funcionando. Obviamente que aquí arriba hay que ponerle las llaves, pero lo dejemos a esto por defecto. Lo que estamos acá retornando es justamente un elemento H1, que esto en un JavaScript común no va a funcionar, porque no podemos retornar esto, ni siquiera podemos tenerlo como un tipo de elemento, pero dentro de lo que es JavaScript, permite trabajar, perdón, de JSX de React, permite trabajar con estos elementos dentro de las funciones, ¿sí? Para retornarlos. Y esto nos va a permitir hacer algunas cosas más que interesantes. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera agregar que retorne más de un elemento, ¿sí? Este elemento que está acá es este H1. Y esta función que está acá, que yo agrego en mayúscula, vendría a ser el componente de React. ¿Sí? Ese componente de React es el que yo voy a utilizar aquí para hacerlo parte de mi aplicación general. Entonces, yo voy a importar esta función dentro del main.jsx, ¿sí? Por estoy importando aquí, import app from .jsx, y lo voy a utilizar como si fuese un componente más de HTML. Pero fíjense que lo pongo en mayúscula, ¿sí? Porque justamente yo lo declaro en mayúscula. Y esa es la particularidad que tiene todos los componentes de React. Todos los componentes de React tienen que estar en mayúscula. Tienen que empezar en mayúscula. Así que cada vez que creamos un componente, lo tenemos que crearlo en mayúscula. Es más, creo que si hago la fuerte, creo forzarlo a una minúscula. A esto y también aquí. Creo que no le va a gustar para nada. Acá dice, Creo que le falta la A de from, prof. Digo, ¿cuál? ahí, a donde dice JSX. Ahí. Sí, pero es el archivo no le cambia el nombre. Cierto. El archivo sigue siendo un JSX, sigo exportando la función, pero ¿qué pasa acá? Dice que se declara, pero nunca se usa. ¿Y esto? ¿Cómo que no lo estoy usando? Bueno, porque está detectando internamente de que no está en mayúscula. En este caso sí se pone estricto en ese sentido. La idea es que React me tome a los componentes como... ¿puedo ir para abajo? Ay, no. Bueno. No tengo la regla. O sea que las funciones tienen que comenzar con mayúsculas. Para tratarlas como un componente de React, sí. ¿Sí? Entonces ahí ya lo ve como un componente de React. ¿Sí? Y es tan solo una función que va a retornar este HTML. Pero nos va a permitir hacer unas cosas más que interesantes. Por ejemplo, supongamos que queremos que este componente nos entregue dos elementos, el H1 y un párrafo.
que diga Hola Mundo. Uno que sea el título y el otro que me diga Hola Mundo. De por sí, acá yo puedo retornar con paréntesis. Así, me lo permite hacer sin ningún problema. No lo guardo porque me lo va a modificar, pero yo aquí podría poner, en realidad no lo podría hacer, pero es para que vean qué está pasando. Yo pongo acá un texto y eso, lo guardo, pero me sigue marcando este error, incluso antes de que vean la página. Básicamente me dice que las expresiones JSX deben tener un elemento primario. Esto que está acá es lo que habla de una expresión JSX. Me dice que tiene que tener un elemento primario. O sea, este componente sí o sí puede retornar al menos un elemento o componente. No puede retornar dos al mismo tiempo. Tenemos dos maneras de solucionarlo. Una manera clásica es ponerle un div, como solíamos hacer, para envolver todo esto. Uy, ya estoy agregando dos. Y ahí está todo perfecto. No se queja, se entrega uno solo y va a funcionar. Por ejemplo, esto. Creo que lo puedo sacar, a ver. Ah, no, no le gusta. Sí, a ver. No, me agrega los paréntesis. Agrego un div que encierra estos. Me voy a primeros pasos y automáticamente me aparecen esos valores. ¿Sí? Pero no era mi objetivo poner un div para que me guarde todos estos. Yo lo que quiero es tener un elemento. Fíjense acá en ID root hay un div y ahí está el H1 y el P1. Sí, ahí está nuestro componente, pero aparece este div. Y yo no quería eso. Yo quería que esté en el root el H1 del Hola Mundo y el P. Entonces, lo que nos ofrece React como alternativa a utilizar un div es utilizar lo que es un fragmento. Y ese fragmento nos va a permitir agregar uno o varios más elementos o componentes dentro de ese fragmento. Y ese fragmento es simplemente abrir y cerrar los signos mayor y menor de las etiquetas y cerrarlos con este de aquí. Esto es un fragmento que nos va a permitir agregar varios elementos o componentes dentro de nuestro componente. Y si lo ven, ahora dentro de div está H1 y P. Ya no está el div ahí dando vuelta. Ya son parte son hijos directos de la raíz de este root. Esto es una de las primeras cositas que vamos viendo con los componentes. ¿Sí? Cómo hacer que exporte más de un elemento aquí. Hasta ahora, ¿vamos bien? Sí, profe. Esta posibilidad de poder exportar HTML como elementos, como si fuesen parte de JavaScript, que no son JavaScript, son elementos, es la parte de que nos hace las JSX. Esta X que está acá es estos elementos que estamos acá manejando. La posibilidad de que esta función retorne componentes HTML, elementos HTML u otros componentes, lo podemos hacer debido a este formato de archivo JSX, que lo implementó React y la verdad que nos soluciona bastante, nos limpia bastante la forma de crear aplicaciones con React. Un detalle, este archivo JSX, ese empaquetador que yo les decía que venía con el Vite, se encarga de transformar este archivo a un archivo JS, un archivo de JavaScript, tanto el main.jsx como el app.jsx. Los dos se van a transformar en un archivo de JavaScript. Internamente, esto que tenemos acá de componentes se van a transformar en funciones que me crean estos elementos y componentes. Sí, internamente básicamente se transforman en funciones que son de JavaScript. No profundizo más en eso para que después lo vean tranquilo.
Es por eso que en el index HTML, no sé si alguno se dio cuenta, cuando agregamos el script de tipo módulo, la fuente me dice source main JSX, pero es ya el JSX generado, ¿sí? No es ese directo, sino es uno generado. Fíjense acá cómo me cambió el HTML y me agregó otras cosas, como especificando algo de ese main.jsx. Ah, me pide guardarlo. Este app, este main.jx, lo dejamos tal cual está. Nos vamos a centrar en el app. Bueno, hasta ahora, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, profe. Nosotros podemos agregar a todo esto nuestros propios elementos, componentes, perdón. Acá es un componente padre que vendría a ser app, pero yo puedo agregar mis propios componentes. Por ejemplo, yo voy a hacer un componente aquí arriba que tranquilamente puede estar dentro de... Yo puedo tener varios componentes dentro del mismo archivo JSX. También pueden estar en archivos aparte, pero ahora lo vamos a colocar en funciones aquí adentro. Función, por ejemplo, título. Y lo que voy a hacer es que retorne este que está acá, que es el H1, que lo tome como un título. ¿Sí? Yo hago creo un componente que tenga adentro el componente H1 y voy a crear otro componente. Fíjense que cada componente lo creamos con funciones, que va a ser el subtítulo o texto. Y entonces tengo dos componentes, uno que se llama título, uno que se llama texto y app, que es el de aplicación. Aquí yo voy a poder agregar el componente título, que lo voy a usar como si fuese un HTML, título, y le cierro la barra. Y abajo lo voy a usar el componente texto, y lo voy a cerrar. Y fíjense cómo esto me queda ya con el hola mundo. Entonces yo lo que hice fue, esta función me representa un componente de título, esta otra función es un componente de texto, que cada uno me retorna sus propios elementos, que pueden ser varios. Acá ponemos uno solo, pero puede tener otros adentro. Y acá lo juntamos. Acá es donde yo hago referencia a este componente de título y aquí es donde yo utilizo este componente de texto. Y lo voy asociando a este componente general. ¿Lo ven? Profe, perdón, una consulta. Sí. ¿Cómo se comenta en el código? Es lo mismo que JavaScript. Digamos, esto es JavaScript con una extensión. Y la extensión es poder agregar estas etiquetas. Todo lo otro se mantiene igual. A ver, bien, no me dejaba ahora, parece que sí. No sé qué le toca. Ah. Un detalle en el código que vemos en el navegador, acá en la estructura del div, vemos que sale el H1 y sale el P, directo. No salen los nombres de los componentes, app, texto, título. Porque todo esto se va a generar a una página. Ups, acá lo cambié de lugar, bueno, sin querer. Ahí está. ¿Se ve eso? Fíjense que está el div, el H1 y el P. Pero internamente tengo este componente con esto, con esto, con esto, con esto. Estos componentes me permiten agrupar esa parte de la página. Pero no es que va a salir el componente directo en la página. Sale el HTML, el H1 y el P solo.
Ahí les dejo para que lo vayan copiando. O sea, profe, que, por ejemplo, el título y el texto serían como funciones que creamos y después en la app, o sea, en la función app, ahí sería como que las llamamos, digamos, para ser usadas. Claro, las agregamos, las hacemos parte de la estructura de la aplicación. Este return que está acá me retorna este código y no es que se llame, sí, algo así, no es un llamado a una función. Se llama la función, pero lo que retorna se va a incorporar dentro de esta estructura. Se llama, se ejecuta lo que está dentro y lo que se retorna va a formar parte de esta estructura. Y fíjense que acá tenemos dos elementos, dos componentes, perdón. Este componente que va a ser el título y este componente que va a ser el texto. Son dos Profe, componentes por separado. ¿se hace esto para no exportar tantas funciones, digamos, al main? ¿O como? No, digamos en el main tiene que haber un objeto, un componente padre. Un componente que sea el padre de todos los componentes. Por eso está app. App va a cumplir esa función, que es de aplicación. Va a ser el padre de todos los componentes y es el que va a dar la estructura a toda la página. Claro, pero no se puede, por ejemplo, función texto y título, ponerlo en el main, Mm, exportarlos, no tendría sentido. ya te digo, a ver. Tengo mi duda porque la verdad, supuestamente este me debería permitir no solo, pero uno nunca sabe, capaz que me sorprendo y si me deja, te digo que no, pero al final sí me deja, pero que hay algo que no le gusta, a ver. Dice, texto no es, no, texto, sí, me deja, pero acá hay algo que no le gusta. Fast refresh only work when the file is, es un detalle que me dice que lo tengo que traer, importar de un archivo aparte. Pero no hay problema si yo ahora le hago export texto y aquí esto lo quito y aquí lo traigo. Ahí está. Sí, puedo agregar acá. Ah, bien, bien, bien. Asumía que era uno general, pero sí puedes tener varios. Pero es mejor si tenés uno, así ya te centras en ese y listo. Pero lo puedes tener. Claro, La idea claro. de este main es que te genere este con el root y de ahí trabajas con el app. Pero fíjense que lo uso acá y después lo vuelvo a usar acá. Ya lo reciclé al componente. Ver, componentes. Bueno, también dentro de los componentes podemos tener nuestras propias variables. Ahora vamos a hablar de variables. No quiero entrar todavía en el concepto de estado para no perderlos un poco, pero que para que vean una funcionalidad que tenemos disponible. Supónganse que en texto yo puedo aquí crear, bueno, digo una variable, pero es una constante, una variable que no va a cambiar. Texto, ¿sí? Acá está en minúscula. Y voy a colocar un mensaje. ¿Sí? Acá yo tengo una constante, texto, que tiene este contenido. Y la idea es que este texto que está acá, esta variable texto, la puedo usar dentro de este componente. Lo bueno es que React me permite agregar el contenido de esa variable dentro del componente.
Entonces yo tendría una variable aquí, pero el contenido de esa variable se va a colocar dentro del componente con estas abrir y cerrar llaves. Esto es lo que suelen hablarse de plantillas. Y básicamente lo que hace es mostrar el contenido de lo que hay aquí adentro y ponerlo aquí afuera. Aquí dentro, entre medio de los dos componentes. Del elemento, digo, como contenido del elemento. Y ese mensaje es parte del cuerpo del elemento P, que justamente lo ven acá, va directo al elemento P. Y aquí es donde empezamos a mezclar toda esta primera parte, antes de llamar al return y devolver la estructura de nuestro componente, va a poder estar el código que necesitamos que se ejecute, previo a enviar la estructura de ese componente. Entonces lo que es el código al que va a responder el componente va a estar, apenas lo definamos la función, hasta el return. Y después vamos a poder utilizar variables y algunas otras cositas más que van a formar parte de los elementos u otros componentes. ¿Hasta ahora van bien? ¿Están probando? ¿Funciona? Sí, profe. Bien. Esta es una manera de poder agregar texto dentro de lo que estamos haciendo. Vamos con otro concepto básico. Estos componentes están sueltos, los estoy utilizando y nada más, pero supónganse que yo quiero darle un cierto dinamismo en el sentido de que yo quiero utilizar este texto y yo decir qué mensaje quiero mostrar. ¿Sí? Yo este texto tranquilamente lo puedo repetir tantas veces como yo quisiera y me va a aparecer los distintos componentes uno debajo de otro. ¿Sí? Pero yo quisiera que para este primer texto me muestre un mensaje, para el segundo me muestre otro mensaje y el tercero uno distinto. De alguna manera yo tengo que pasarle información al componente. Necesito que reciba cierta información y pueda hacer algo con esa información. Y ahí es donde surge el concepto de las propiedades del componente. Yo le puedo pasar información al componente a través de las propiedades. ¿Cómo lo hago? En mi componente, yo lo que voy a hacer es utilizar un parámetro de la función props. Y ese props, incluso acá puedo hacer un console log si quiero, pero vamos a utilizar ese props. En props van a estar todas las propiedades que va a recibir ese componente. ¿Cuáles van a ser las propiedades? Acá lo voy a preparar para que reciba una propiedad que va a ser props.mensaje. ¿Sí? Y aquí, en texto, ¿cómo le agrego a la propiedad? Como una propiedad de HTML, es igual. Mensaje va a ser igual a las comillas, un mensaje. Y le voy a pasar ahora como propiedad mensaje igual. Uy, me están saliendo los caracteres. Otro mensaje.
¿Eh? Entonces yo voy a tener al primer componente, le paso este texto un mensaje, a este otro componente le paso otro mensaje y a este otro uno más. Y lo hago a través de esto que son las propiedades. Como si fuese una propiedad desde los HTML, igual. Aquí me sale un error, vamos a ver de qué se trata. Ah, le falta una validación de props. Bueno, eso no me quiero meter todavía, pero no se preocupen si sale así. Y esto es lo único, props, sí, es casi lo único que podemos recibir. Sí, es lo único parámetro que recibimos. Creo que hay otro, pero no estoy seguro. Pero dentro de props está el mensaje. Y ahora con esto sí sería más parecido a lo que es una función, profe, para que cuando lo llamemos, digamos, a mensaje, podamos ingresar el texto directamente ahí. Sí, texto como que invoca esa función, pasándole esta propiedad que se va a meter como como esta propiedad, y vamos a hacer algo con esa propiedad y va a retornar lo que devolvería el HTML final, digamos. Que adentro puede tener otro componente, y adentro puede tener otro, y así. Pero siempre que lo ponemos acá, sí, lo estaría llamando a cada uno de ellos, sí. Pasándole las propiedades, ¿no? Digamos, esto que está acá lo recibe como un elemento más de props, junto con otras cosas más. Hasta ahora vamos bien, ¿se va entendiendo? La idea general, tenemos componentes, le agregamos propiedades, ahí es donde le pasamos información a las propiedades. Cada vez vamos a ir agregando más conceptos que nos van a ayudar a poder ir armando la estructura de la interfaz de usuario. Y fíjense que todo se convierte en un H1, en un P, o sea, todo se transforma en HTML puro.
Ujú. Bueno. Quería sacar esta error de validación, pero bueno, hay que usar el prop types, pero después lo vemos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, todo ingresa por los props a los componentes, pero no necesariamente tiene que tener uno, puede tener varios. Así que lo que voy a hacer a este título es pasarle dos propiedades, uno como el título en sí y otro que sea el subtítulo. Y la idea es que retorne un H1 con el texto del título y un H2 con el del subtítulo. Entonces, la idea de poder hacer eso, para jugar con las propiedades, va a ser definir props. Aquí, agregar props. Acá vamos a agregar otro fragmento, porque vamos a tener dos elementos, un H1 y un H2. Uno para el props.título y otro para el props.subtítulo. ¿Sí? Entonces, título tendría un título. Y aquí le puedo pasar texto, que va a ser el título, y un subtítulo, que va a ser subtítulo. Entonces ahí tenemos con el H1 un título y con el H2 un subtítulo. Y puedo pasarle dos propiedades a ese componente. Los recibe como propiedades y la propiedad de props, uno va a ser título haciendo referencia a esta propiedad y otro subtítulo haciendo referencia a esta otra propiedad. Bien, hasta ahora van siguiendo o ya los perdí. Estamos bien, profe. Tienen un error, avisen, así vamos probando. Vamos bien todavía, profe. Bueno, acá me interesa que sepan que cómo creamos componentes y cómo le pasamos información a través de las propiedades. Un detalle que es útil, por ejemplo, si quisiéramos utilizar alguna de las propiedades, tenemos que usar props, porque eso es lo que me pasamos como parámetro. Pero props, como es un objeto, yo lo puedo deconstruir, ¿sí? Y utilizarlo para otra cosa. ¿Se acuerdan cómo desconstruir un objeto? Para poder obtener directamente los valores de título y de subtítulo por separado, como si fuese una variable.
O sea, mi objetivo es este. Yo quiero utilizar directamente título y subtítulo aquí, porque es lo que me pasan a mí del parámetro. No quiero ir a props.título o props.subtítulo. Yo necesito extraer de alguna manera las propiedades título y subtítulo que están dentro de props. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Y sería guardarlo en la variable. O sea, crear una variable, por ejemplo, que se llame título y a esa variable pasarle el valor del objeto, que sería prop.título. Ah, vos decís así. Así. Claro, sí. Sí, es una alternativa. Y si no, poner const las llaves, título y subtítulo y igual a props. Exactamente. Porque una posibilidad es que si tenemos esto, tenemos que hacer una línea por cada propiedad que necesitemos. Si tenemos 20 propiedades, vamos a tener que hacer 20 líneas para extraerlo. La otra, como bien dice el compañero, es hacer un const. Ups. Así. Y de esa manera deconstruimos el componente. El componente, el objeto props. Y extraemos solamente el título y el subtítulo. Y aquí utilizamos título y subtítulo. ¿Se ve? ¿Se acuerdan de esto? Que esto es lo mismo que hacíamos cuando importábamos algo. Le decíamos que queríamos importar. Bueno, acá hacemos un const, esto, y que venga de acá. Digamos, del props, del objeto props, únicamente nos interesa la propiedad título y la propiedad subtítulo. Y eso van a ser los nombres que van a tener ahora dentro del componente. Bien, profe. Y como podemos hacer esto, que está acá, esto que está acá, tenemos la opción de poder hacerlo directamente en los argumentos de la función. Lo voy a hacer con texto, ¿sí? Para que vean que a veces resulta cómodo hacerlo de esa manera. Abrir llave, poner mensaje y cerrar las llaves. Y directamente utilizar mensaje. Cuando ven esto en la función texto, abrir paréntesis, abrir llave, es como estamos haciendo la deconstrucción del parámetro que está ahí. En ese caso el parámetro es props. Y lo estamos desconstruyendo para extraer solamente mensaje. Y utilizamos mensaje ahí adentro. Acá hay que ajustar un poco los ojos porque vamos a empezar a ver seguido estas llaves dentro de los paréntesis y después llaves acá y nos volvemos locos. Pero sepan que tal vez lo hace un poco más limpio porque no tengo que usar props a cada rato. Props tal cosa, props tal otra, props esto. Directamente mensaje y el mensaje que es lo que yo le paso acá. Y una cosita más con el tema de las propiedades de los componentes. Supongamos que quisiéramos pasar, acá le estamos pasando, por ejemplo, al componente título, o sea, el componente app le está pasando al componente título este texto directamente, ¿sí? Título, título, subtítulo y subtítulo. ¿Sí? Le mando el texto directamente. Pero supongamos que yo quisiera tener la constante definida acá con el título, ¿sí? Con el mensaje, el título principal, ese famoso Hola Mundo en grande.
pero pero esta variable, esta constante en sí, quisiera pasárselo como propiedad título acá. Yo no puedo decir, bueno, ahora le pongo el título en minúscula o lo hago así, por ejemplo. No podría porque, bueno, aparte que me manda un error que dice que no se puede. De alguna manera yo quiero utilizar esta constante y pasársela como propiedad al componente. ¿Se entiende lo que quiero hacer, no? Tengo esto que está acá que tiene cierto valor y se lo quiero pasar como propiedad al componente título. Eso lo voy a poder hacer también con llaves. Uy, está haciendo acá. Entonces tenemos el hola mundo. Entonces lo que estoy haciendo con esta propiedad igual y esto que está cerrado entre llaves, lo que está dentro de las llaves pueden ser variables, puede ser el llamado a alguna función, puede ser qué sé yo, una función, un condicional unitario, el del signo de interrogación. Puede ser varias cosas, pero prácticamente es lo que nosotros queremos pasarle a título. El valor de una variable, el valor que me retorna una función, incluso en algunos casos puede ser un componente, pero eso no lo quiero complejizar tanto, pero puede ser otro componente que lo pasemos como propiedad, pero no lo quiero complicar, pero sepan que se puede. Por ejemplo, puedo pasarle acá texto como mensaje, puedo decirle, bueno, haceme, entre comillas, 1 más 1. Y me aparece 2. Básicamente le estoy diciendo, mostrarme como mensaje el resultado de la suma, 1 más 1. Y me muestra el 2. O si yo quisiera, sí, const. Punc. Uy. Igual voy a hacer una función flecha. Que me retorne. Sí, le voy a pasar parámetros. Multiplicado por B. Y acá le paso A y le paso B. Entonces, cuando yo puedo llamar una función, punc, 5,6. Que básicamente va a ser la multiplicación. O sea, va a llamar a la función, le va a pasar el parámetro 5, le va a pasar el parámetro 6, va a hacer la multiplicación y lo que me retorne se lo va a enviar como mensaje a todo esto. 30. 5 por 6, 30, sí. ¿Lo ven? Yo puedo pasarle variables a las propiedades con las llaves. Puedo pasarle alguna operación matemática, lo que sea, o puedo pasarle llamado a funciones también. Digamos que estamos jugando con las propiedades. ¿Qué podemos hacer con las propiedades? No es solamente algo estático que es esto nomás, sino que podemos pasarle a cierto dinamismo como constantes, o variables, puedo pasarle operaciones, puedo hacer funciones, llamar a funciones, puedo usar condicionales en este estilo, por ejemplo, el signo de interrogación, preguntando, por ejemplo, si esto vale 30, que sabemos que es así, entonces que me muestre vale 30, 2 puntos, no vale 30. Es lo que estoy mal con los números hoy. Entonces me dice, vale 30. Entonces me llama una función, compara con este valor, pregunta si esto es verdadero, y si es verdadero, le manda el mensaje
vale 30 a la propiedad mensaje, y si no, le va a mandar el texto no vale 30 a mensaje. ¿Sí? Aquí cambio algún valor, replace, cambio 7, dice no vale 30. Tenemos un lindo mecanismo dinámico para poder trabajar tan solo con componentes y sus propiedades. Podemos hacer Se varias podría hacer cosillas. que la persona ingrese valor desde ahí. Sí, de una manera indirecta, pero sí. Vamos, ya con la clase que viene vamos a ver tema de estado y otras cositas más, que ahí vamos a poder hacer eso. Porque hasta ahora estamos jugando con las propiedades, cómo crear componentes, cómo poner componentes al lado de otros componentes, cómo hacer esta cadena de componentes y enviarle propiedades. Después vamos a ver estas propiedades que están acá. Es un canal de comunicación entre el componente padre y sus componentes hijos. ¿Sí? Es qué es lo que quiero enviar desde el padre, hacia el componente padre hacia el componente hijo. ¿Qué quiero enviar desde el componente app hacia los distintos componentes que están aquí abajo? Pero también hay una manera de enviar información o datos desde el componente hijo hacia el componente padre. O sea, yo quiero que este me devuelva algún valor si pasa algo, o que me diga qué está sucediendo con alguna que otra cosa. Eso lo vamos a hacer con componentes, con eventos. ¿Sí? Estos componentes de React tienen eventos, al igual que los HTML común de los elementos. Así que después, en la próxima clase, vemos cómo usamos esos eventos para poder enviar información del componente hijo hacia el componente padre. Los eventos típicos son los clics, puede ser que cambie un texto, que cambie alguna otra cosa, que cambie el tamaño, puede ser muchas cosas. Por el momento todavía no lo vamos a utilizar. Bueno, en realidad puedo mostrarles uno bien simple. Por lo menos vamos a usar a través de un elemento. El botón. Típico elemento de botón tiene un evento que es onClick. En React, los eventos van a tener su propio formato. No van a ser los eventos que solíamos utilizar en HTML, que eran todos en minúscula. ¿Sí? Este era el de HTML, que era en minúscula. Aquí los eventos en React, sí o sí hay que ponerlos en mayúscula, porque los trata de manera distinta y de manera interna el propio React. Pero aquí vamos a especificar, y lo tenemos que hacer así sí o sí entre llaves, llamar a una función para que haga algo. Acá en este caso voy a hacer un console.log que diga hola. ¿Sí? Así es como yo conecto un evento con el clic del botón para que haga algo dentro del componente padre. Acá le ejecuto esta función. Sí o sí tiene que ser así. No, tiene que ser una función flecha. Ojo, después vamos a hablar más del tema de los eventos. Es para que tengan un ejemplo básico. Si yo hago saludar, aparece el mensaje hola. Acá en el console log. 2, 3, 4, varias veces. Profe, ¿y se podría hacer para que el hola, en vez de que muestre en consola, lo asigne a título y nos muestre ahí? Sí, pero para eso necesito darles el concepto de estado. Porque uno podría decir, bueno, hago un LED aquí y aquí hago título igual a
hola. Y uno diría, bueno, entonces cuando tengo acá que dice hola mundo, pero cuando le hago clic, eh, no pasa nada. No pasa nada. Fíjense que no me cambia este porque no hay ningún mensaje de consola. Bien, no pasa, no trabaja tan de manera directa. Y ojo, no es que no pueda acceder a la variable título. Porque yo puedo acceder a la variable título. Acá la voy a mostrar a través de la consola. Ahí tengo que guardarlo. Si yo pongo saludar, me muestra hola mundo, que es la variable título. O sea, yo la puedo leer, pero algo está pasando internamente a la hora de modificarlo. Por cómo trabaja internamente React, lo que hace React es que cada vez que detecta el cambio en algún componente, en el estado de sus componentes, lo redibuja el componente. El tema es que en ningún momento le estamos diciendo a React, redibuja el componente. O sea, en ningún momento le estamos diciendo, che, redibuja el hola mundo porque ahora ya no es esta variable título, ahora es otra variable, otro valor. Entonces le tenemos que de alguna manera indicar a React de que nos permita redibujar este componente. Y solamente eso, y no toda la página. Eso lo hacemos a través de los estados. Pero lo vemos la clase que viene porque ya creo que le estoy dando mucha información de golpe. Es bueno que lo vayan haciendo digestión y probando. Me interesa a mí el que tengan en claro el concepto de componentes y cómo a través de sus propiedades podemos enviar la información a los componentes hijos. ¿Sí? Si tienen eso en claro hoy, perfecto. La clase que viene vamos a ver un poquito más el tema de los eventos. Algo ya aquí vimos qué pasa con los eventos. Lo que vamos a hacer es vamos a reutilizar de nuevo este componente de button con su evento onClick y vamos a empezar a hablar de los estados. Vamos a ver cómo conectar para que a través de este botón me permita modificar este mensaje de aquí, de alguna u otra manera, y tener varios botones para que hagan varias cosas. También vamos a ver cómo podemos utilizar esos eventos dentro de nuestros propios componentes que vayamos definiendo, no solamente a través de estos. Y con eso vamos a empezar, con esos conceptos básicos, vamos a empezar a armar el ejemplo que vimos acá de tareas de la manera vieja, este HTML que vimos acá, yo dándoles el concepto en la primera parte de eventos y con estados, vamos a poder empezar a armar esta aplicación ya con React de una manera más moderna, todo con este arreglo o con todo lo que tenemos acá. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, yo esto ya lo pongo en el repositorio, así lo tiene a disposición. De todos los archivos que se nos crean, necesitamos mínimamente estos, salvo el de tareas HTML. Pero por lo menos ya van a tener acceso al repositorio y probar. Clases del 2023-0608. Bien. Ahí tienen el repositorio. Bueno. Semana que viene doy esos conceptos en la primera parte, empezamos a migrar la otra aplicación y alguna que otra tareita le voy a dar para que puedan hacer. Pero es como para empezar a tomar ritmo con el tema de React. Empezar a ir incluyendo conceptos uno detrás de otro. Así que bueno, tengan buen fin de semana y nos vemos el otro jueves. Nos vemos, profe. Gracias, Nos vemos, profe, nos vemos. No, Profe, Una consulta. Sí. ¿Alguna bibliografía o algo como para ir introduciendo un poco más a esto? Bien. ¿O desde la misma página de React? Mi sugerencia React, aquí actualizaron mucho la página con la documentación, ahora es moderna.
Incluso empiezan con conceptos bien básicos. Fíjense que también hace lo que hicimos nosotros, un botón llamado una función, exporta esa función de aplicación, empieza a hablar de cómo divide los componentes. Acá habla del fragmento, que es justamente lo que vimos nosotros, cómo acceder a los estilos, que eso todavía no lo vimos, cómo mostrar datos, justamente lo que estábamos viendo recién, un pequeño ejemplo con el estilo, bueno, distintos conceptos. Después este también lo vamos a ver, sobre todo con esto, que nos ayuda muchísimo. Y así uno va construyendo toda la información, y de lo que tengan incluso en YouTube, eh, muchos de los libros de React están un poco desactualizados, pero todo lo que tenga que ver con tema de hooks del 2016 en adelante, bienvenido sea. Si es un React un poco más viejo, van a empezar a ver que antes React se utilizaba con clases. Se creaba el objeto como un componente. Y adentro teníamos que crear una función de renderizado. Y era un tema más complejo antes de hacer React. Pero ahora, después de que se pueden crear los componentes como funciones, todo mucho más simple. Así que cualquier tutorial que vean en internet, cuando empiecen a ver lo básico, bienvenido sea. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, Profe, sí. una pregunta ya más de curioso. Ujú. Hay otra forma de crear una página web? Porque usted esto lo hizo como con Byte, ¿no? Sí. Y usted lo Con eliminó los componentes. ¿No hay una forma más sencilla o otra forma? página, a ver, ¿también con React o sin utilizar React? Utilizando React. Bien, en la documentación oficial vos tenés las siguientes alternativas. Hay varias, te digo, de- bastante. En la documentación de React te sugieren utilizar, acá instalación, iniciar un nuevo proyecto de React, te sugieren utilizar Next o Remix o Gatsby acá. También. Este Gatsby, no sé, nunca lo utilicé. O Expo para aplicaciones móviles. Estas son algunas, pero también puedes utilizar el Vite y también puedes utilizar Astro JS, uy, Astro React, por ejemplo, para poder agregar cosas de React en Astro, pero ojo, no hay una manera más simple o más complicada. Cada uno tiene su particularidad. Estos que están acá te permiten hacer frameworks del lado del servidor, listos para nivel de producción, para hacer algo que sí vas a utilizar en, en la calle, como quien dice. Y Remix igual. Yo utilizo Next para los proyectos que estamos utilizando en el hospital. Y Astro sí tiene su particularidad, pero nosotros empezamos con el más simple de todos, que es Vite. El Vite es bien simple. Digo, más simple de React es medio complejo. Ajá, esa era mi duda, más que todo. Ujú. Si querés algo reactivo que no necesites tanto un servidor aparte, pero ya no es React y querés hacerlo para una sola página, Alpine JS es simplemente un solo script y empezás a hacer algo reactivo dentro del HTML. Es simple y liviano, como dice acá, pero ya no es React. Pero, como por la curiosidad que querés aprender, para cosas bien simples que son una sola página o algo bien concreto, bien chiquito, esto es fantástico. La verdad que está muy bueno este proyectito, pero no es React. Te permite tener esa reactividad dentro de tu página, pero no necesitas tantas cosas complejas como lo que te trae React. React de por sí ya tiene su complejidad. Y sí necesitas tenerlo funcionando detrás de un servidor. En cambio acá es una página. Y esa página ya te la hace reactiva. Esa página sí lo puedes tener en un servidor, pero ya es un servidor de HTML. Claro, claro. Bien, profe, esa era mi duda, más que todo. Bueno,